Muy buenas tardes, mis queridos almorzantes. Esta es una emisión más de su programa favorito, El Almuerzo Picante, con distinguidos compañeros que siempre nos acompañan. Hoy sí tenemos la fortuna de contar con nuestro amigo internacionalista, Carlos Gómez Bermejo. Bienvenido, Carlos, que además vamos a conversar algunos temas precisamente de carácter internacional que resultan interesantes y seguramente usted también compartirá con nosotros. Está también, por supuesto, con nosotros nuestro querido amigo Oscar Elvis Presley Ruiz, doctor Vivienda, que anda estrenando un copetazo a la Elvis, ¿no? Porque, bueno, ustedes sabrán, es medio retro, mi amigo. Y, por supuesto, nuestro distinguido, el hombre del chaleco azul. El distinguido Sigifredo Rodríguez. Medio arrugado, maestro, pero está arrugadas chido. tiene No, las manos. Las de trabajar en el agua. El señor se la pasa arrugando tiene un jacuzzi que parece tinaco, pero ahí está. Y sabe bueno, pues miren. Aguate. Y ahí se te quedó la nariz igual. Bueno, pues resulta que hoy tenemos temas que de verdad pues son de llamar la atención. Apenas se acaba de comenzar el anuncio, como ustedes estarán enterados ayer, de que se tiene un acuerdo con AstraZeneca y con también las industrias de Carlos Slim para que se pueda ofrecer en breve una vacuna, así que no tendrán que ni tener que traducir del cirílico la vacuna rusa, ni tampoco otras, pero esta es una de las grandes noticias y sobre todo porque se ha avisado de la gratuidad del mismo. Así que pues empecemos, compañeros, porque además hay que los números han venido evolucionando. Sigi nos ha estado mostrando que sí hay una disminución notable, palpable ya del fenómeno pandémico, pero no quiere decir que esté resuelto y seguramente el tema de la vacuna será muy útil. Así que pues empecemos, mi querido Sigi, ¿cómo vamos y qué noticias buenas nos significa esto de la vacuna entre 6 y 7 meses se ha anunciado? Pues mira, aprovechando, vamos a darle una vueltecita a las gráficas para que estén enterados nuestros almorzantes. Ulises, Carlos, Oscar, un gusto, un placer, como siempre, estar con ustedes. Aquí estamos viendo la gráfica de la Ciudad de México y como pueden ver, bueno, pues ya son 1, 2, 3 semanas de descenso continuo. Es correcto. Puede que ya la otra es esta que corre, pues es decir, del 10 del 10, 9 al 14, por ahí, entonces tengamos encadenemos una cuarta semana con descenso, lo cual sería muy bueno. Ya estamos más o menos en los niveles, ¿qué les voy a decir? Pues de hace 2 meses, ¿no? De mediados de fines de junio, mediados de julio, más o menos por ahí. En el caso del Nacional, pues sorprendentemente también, ¿no? Había estado jalando la Ciudad de México al Nacional, ahora se está manteniendo inclusive la tendencia del Nacional más constante, digamos, ¿no? Aquí tenemos las mismas 3 semanas de descenso, o 2 semanas de descenso para el Nacional, perdón, 3 para el de la Ciudad de México, por cumplir y encadenar la cuarta. En el caso de la vacuna, pues AstraZeneca firma un convenio con Fundación Slim, quien capitaliza buena parte de este proyecto. Son Argentina y México quienes se encargarán de hacer la distribución, bueno, la producción y la distribución para toda Latinoamérica, exceptuando Brasil. Suponemos porque Brasil tendrá algún otro convenio con alguna otro fabricante. Ahora bien, AstraZeneca y Oxford, o en alianza con Oxford, habían sido el proyecto de vacuna más avanzado y debo decirlo también más sólido, que se mostraba más sólido. Fue de los primeros que llegaron a la fase 3, fue de los que tuvieron mayor solidez en su metodología, en la construcción y de los reportes, sobre todo, lo cual pues ustedes dirán, a ver qué tiene que ver, aquí se abre la polémica, creo, con respecto a la vacuna que presenta el Sputnik 5, ¿no? Que además Vladimir Putin le pone Sputnik 5 haciendo clara alusión a la carrera espacial, ¿no? Y además declara para medios internacionales que el lograr la primera vacuna efectiva contra el COVID-19 representaría tanto como ganar la carrera espacial en su momento. Bueno, dice de hecho Vladimir Putin, ¿no? tuvo sus impactos, ¿no? Sí, se habló Así ya es. incluso de algunos efectos en las bolsas de valores y por supuesto de los laboratorios.
Pero Y bueno, pues haciendo alusión adelante, maestro, Carlos. Sí. haciendo alusión a la analogía que obviamente tiene el nombre de la vacuna con Sputnik 5, ¿no? Sí, fue el primer satélite que orbitó Así es. la Tierra, el primer satélite artificial, la primera cosa hecha por el hombre que orbitó la Tierra. Sin embargo, pese a que existe la leyenda, los rusos no ganaron la carrera espacial. Los primeros que llegaron a la Luna fueron los estadounidenses, aunque hay quien plantea que no. Haciendo la analogía, vale, sí, pusieron el primer satélite, sacaron la primera vacuna, pero a lo mejor no es la más efectiva, haciendo esta analogía como que el éxito sería llegar a la Luna, cosa que los rusos no lograron hacer, ¿no? Así es. Sería Como dice al lamentable. Ya principio, han hecho memes de todo, ¿no, mi querido Sí. Elvis? Digo, Oscar, cuéntanos. como dicen, primero en tiempo, primero en crédito. Y en este sentido, en la carrera mundial por generar la primera vacuna, pues los rusos se mantienen en la vanguardia. Recordemos que hay 150 procesos actuales en el mundo para desarrollar una vacuna. De estos 150 procesos, 28 ya de ellos están en fase probatoria y 6 ya se encuentran en la fase 3. Dentro de estos 6 está, como sabemos, Moderna, AstraZeneca, que es ahora el que está convidando con la Fundación Carlos Slim y el gobierno argentino y el gobierno mexicano. Y bueno, también está en esta fase simultánea de prueba, pero ya en la aplicación los rusos. Esto ha sido una situación controvertida y también de alguna manera recibida por la comunidad internacional de científicos y la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de que la vacuna rusa, pues no se tienen los elementos confiables del proceso de ensayos ni los resultados se tienen a la vista y a la mano. Por eso se ha generado alguna inquietud ante la comunidad internacional. Y bueno, la misma Asociación de Organizaciones de Ensayos Clínicos ha manifestado su incertidumbre en relación a los resultados que puede dar esta vacuna Sputnik por parte de los rusos. Sin embargo, en contraposición, pues el mismo ministro de Salud ruso salió al quite, Mikhail Murashko, y dijo, bueno, no sé por qué la comunidad internacional y el mundo están tan inquietos de que efectivamente nosotros hayamos sido los primeros en generar esta propuesta de vacuna. La verdad es que en la carrera comercial, y como ustedes lo saben, se están poniendo al frente, y esto implica cantidades multimillonarias en los mercados, en el comercio, de tal suerte que actualmente Rusia ya tiene acordadas 50 millones de unidades de dosis para generar y ya tiene prácticamente convenio con 20 países del mundo para generar otras 500 millones de dosis. Es decir, prácticamente su producción ya estaría saturada a la brevedad con 1.000 millones de dosis para el mundo. Esto lo hace poner al frente justamente a esta vacuna Sputnik, aunque en esta tercera fase ellos están combinando la prueba con la resolución, lo que clínicamente no es bienvenido, pero lo mismo está sucediendo ahora con la vacuna AstraZeneca y la Fundación Slim, que prácticamente la van a poner ya en el mercadeo, en el proceso, en la aplicación, conjuntamente con la generación de resultados de la fase 3. Entonces, estamos viendo una carrera desaforada, histórica, que está marcando una pauta a nivel mundial. Recordemos que por otra parte Estados Unidos con Moderna señaló anteriormente, bueno, hace unos meses, que el día 27 de julio ya estaría lista la conclusión de la fase 3, pero esta fase 3 de conclusión no ha llegado con Moderna. Entonces, las antenas están bien levantadas por todos los mecanismos y creo que el gran jugador en este momento es Carlos Slim, a través de su fundación, porque él es el que eventualmente acogería o recibiría el gran impacto de la pérdida en caso de que esta vacuna no funcione. El acuerdo con Argentina es que Argentina va a realizar prácticamente a través de los laboratorios Maxient del grupo INSUS este proceso que le llaman en el protocolo clínico la producción del principio activo. Y México realizaría lo que es el fill and finish, que es el envasado. Y una vez ya teniendo este proceso, pues obviamente sale ya la producción. Esto nos hace estar a nosotros en primerísimo nivel, a nivel mundial, para la aplicación de la vacuna. Inclusive en primer lugar, mucho más que otros países que se dicen del primer mundo. Y esto creo que tenemos que tomarlo en cuenta. Carlos Slim está asumiendo el gran costo del riesgo en este proceso,
pero también estaría asumiendo grandes ventajas comerciales en caso de que esta vacuna sea exitosa a nivel mundial. Había que Así agregar, lo dejaría por Oscar, ahora. no, muy bien, muy buena intervención, Oscar, muchas gracias. Se nota que sí estudiaste, le vamos a poner Es el nuevo opinado, es el nuevo opinado. Una estrellita, acércate, por favor. Eso es lo que va a pasar ahora con los niños en las escuelas. ¡Ay, qué bonito trabajo, Oscar! Le vamos a dar su premio. No, pero tiene toda la razón lo que has señalado, amigo. Y había que agregarle que también tiene que ver con un asunto de una gestión importante de la administración de la presidencia de la República. Hablamos del momento en donde, por lo menos en la parte internacional, se apostó y se invirtió por parte del gobierno mexicano. Recordarán ustedes que también se hizo una propuesta de acuerdo a nivel internacional, por lo menos en el organismo mundial que conocemos como ONU, a través de sus diferentes brazos, para que no se generara un abuso una vez que se tuviera la vacuna o la solución a esta pandemia. Así que hay mucho atrás también de gestión pública, ¿no te parece, Oscar? Es decir, hay mucho de este esfuerzo diplomático, hay un acuerdo, también ya comunicó el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que este asunto se había platicado ni más ni menos que en la visita que se hizo a Estados Unidos a principios de julio. Lo cual nos habla entonces de que, bueno, se van comunicando los tiempos, se van haciendo y moviendo los engranajes, van determinando las fechas y que, como bien comentas, pues ya en esta carrera los rusos deciden salir porque sabían también, creo, en buena medida, y toman esta, digamos, ventaja, como bien diría Carlos, en esta competencia de echar a volar el Sputnik, ¿no? Ponerlo a orbitar y decirle, pues a ver cuándo lleguen todos, nomás que ya tengo yo esta órbita debidamente registrada, apartada para mí, estos 100 o estos 1,000 millones de dosis, ¿no? Que se encuentran ya en algún sentido con su propósito de atender. Somos más de 7,000 millones en el planeta. Supongamos que no le van a dar, habrá segmentos que tal vez no lo reciban, pero un hecho real es que pues América Latina, excepto como bien comentas Brasil, estaría dentro de este marco junto con Estados Unidos. Y nada más este tramo, pues andamos por ahí también de los 1,000 millones, ¿no? O sea, no somos poquitos, somos una buena banda la del continente americano. Pero creo que además esos números, Ulises, perdón por la interrupción, no, adelante. Es sin Estados Unidos, ¿eh? O sea, esto es solamente Latinoamérica, porque como bien refería Oscar, el tema de Moderna es la otra parte. Moderna es la apuesta de Donald Trump en la parte de Estados Unidos. El caso AstraZeneca, Latinoamérica, buena parte de Europa, Medio Oriente, África, etcétera, etcétera. El resto del país, el resto del mundo, perdón. Y en ese sentido también la posición de Andrés Manuel planteando de que los primeros que tendrán acceso en este país a las vacunas serían los pobres, ¿no? Contraviniendo la teoría científica del gobernador de Puebla, en donde planteaba que a los pobres no les daba, ¿no? Bueno, decía que los que habían traído eran los ricos, ¿no? Que sí les da a los pobres. Bueno, es otro caso el gobernador, ya lo platicaremos. Sí, perdón, Oscar. La ventaja que implica el proceso de AstraZeneca con Fundación Slim es este consorcio de participantes a nivel gubernamental, a nivel privado, fundaciones. Esto da una ventaja operativa, digamos, en la dinámica de producción y distribución del medicamento. Y bueno, se ha señalado que en una primera etapa estarían produciendo 150 millones de dosis para llegar a los 400 millones en un primer tramo. Después de la finalización del proceso de generación de la vacuna, obviamente se tendrá que esperar un impasse en la cuestión del envasado y distribución para la aplicación. Esto, como bien dices, es un periodo más o menos de 6 a 7 meses. Es decir, en el primer trimestre del año entrante ya estaríamos teniendo acceso a esta vacuna si todo va conforme a lo programado. Muy bien. Pues ahí está la información, mis distinguidos almorzantes. Creo que hay mucho de donde todavía seguir conversando, pero creo que las noticias son buenas en general. Y cierto, había que decirlo, la posibilidad de hacerlo universal, el acceso a este tipo de medicamento, se convierte también en un punto de ventaja hacia adelante de carácter económico, ya que tendrías una población sana que podría estar también produciendo y consumiendo en sus niveles previos a la pandemia, y esto es una ventaja comparativa enorme.
Y hablando del tema de población y también de temas internacionales, ha Y regresado... un punto importante que no debemos dejar pasar, Ulises, perdón, es la gratuidad de la vacuna. Va a ser completamente gratuita aquí en México, situación que seguramente no va a pasar en otros países del mundo. Sí, y yo por eso decía gratuita y universal, ¿no? O sea, tampoco va a ser para nada más para los más pobres. Una de las cosas, dijo, se va a empezar por ahí, pero la accesibilidad va a ser universal. Es decir, no va a haber distinciones. Todos los mexicanos estaremos en condición de poder adquirir o tener la posibilidad de tener una dosis, evidentemente empezando seguramente por los niños o por los segmentos vulnerables y terminar con toda la población. Muchas gracias por el acotamiento, Oscar. Y decía yo que estábamos hablando de temas también de carácter internacional y que uno de ellos que está apareciendo en el horizonte es ni más ni menos que pues esta movilidad de los ciudadanos que hemos llamado migración. Y andan preocupados los británicos porque han estado cruzando el Canal de la Mancha pues una cantidad importante de estas barcazas que le llaman pateras y que están otra vez convirtiendo un problema de orden pues tanto diplomático entre la Unión Europea con este país que ha salido. ¿Nos platicas, mi querido Carlos, cómo ves esta situación? Digo, no ha sido fácil y ha sido motivo de tensión también entre el gobierno francés y el gobierno británico. Gracias, maestro. Sí, la crisis de la pandemia ha hecho que en todos lados se estén cerrando fábricas, se estén cerrando empleos, mucha gente está viviendo una situación realmente complicada. Y esto ha hecho que, pese a que este es del continente del que tal vez tengan menos datos, ¿no? En cuanto a los infectados por el COVID, la migración se ha acrecentado hacia los países más desarrollados, más al norte. Es histórico el proceso. Sin embargo, la epidemia ha hecho que el sistema económico colapse y a la misma vez incrementó el número de migrantes de Europa continental. Bueno, obviamente, pues, vienen desde el otro canal, ¿no? Del Mediterráneo, ¿no? Vienen desde el norte de África o del Estrecho de Gibraltar, vamos. Turquía, o del Bósforo, o de cualquiera, ¿no? Porque también cruzan desde Siria, sí. Exactamente, o sea, Turquía también ahí ha jugado un papel importante en la contención, lo platicábamos hace unos programas, en la contención de los migrantes de Asia Menor. Y en el caso, vamos, de por sí las relaciones entre Francia e Inglaterra no siempre han sido las más cordiales. Vamos, me recuerda mucho a de que, hey, vamos a poner un muro entre Francia e Inglaterra, pero ustedes franceses tienen que hacer su trabajo y parar a los migrantes que vienen a Inglaterra. Dicen que este puerto enorme, ¿no? Que es Calais y es, digamos, la parte de la zona que está más cercana del Mediterráneo, donde pues, ni más ni menos... Donde está este portento de la ingeniería que es el Eurotúnel, que es un túnel submarino que entras por Calais y sales contenidos, los tienen a todos ahí metidos en diferentes rompeolas, ¿no? De masivos, y no obstante la gente se ha escapado, ha logrado subir a barcazas y se ha movido. Pero es un problema serio, habrá que ver también cómo esto se enfrenta. Y que puede seguir ya que estás por aquellas latitudes, ¿nos podrías platicar, digo, a reserva también desde luego de la intervención de los compañeros, cómo va el tema de Bielorrusia después de esta represión desatada luego de las elecciones, donde pues todo parece indicar que el que está en el poder no quiere aflojar, ¿no? Este señor lleva ya 20 y tantos años al frente de una vez. Lukashenko. Y su sexta elección, y ganó con 80%. Sí, es como vamos, es la escuelita de Putin, ¿no? Pero bueno, pues Putin tiene otro... ¿Y para eso no hay vacunas, tú? ¿Para los dictadores? Puras vacunas revolucionarias. Ándale. Pues ahí está. Estos son los temas, digamos, que creemos que vale la pena. Sabemos que va a seguir ahí la revuelta, no es un asunto sencillo. Por supuesto, tiene que ver con estos niveles. Es una de las regiones pues, más cercanas a Europa, pero también sigue bajo la égida y el control de la gran Rusia, ¿no? Y oye, Ulises, muy conforme. Sí, adelante, Oscar. Y también añadir el
tema de que es un tema que empezó hace ya muchos años con la llegada de la primavera árabe, recuerdan, en 2011, y que se realizó en 2015 con la intervención del gobierno británico, que es nada más y nada menos que el que ha estado suministrando armamento en esta carrera potencial por la cuestión de las economías en el armamento. Ahora hay una gran crisis, ya llegó a un nivel de hambruna, la ONU ya está queriendo intervenir, precisamente hay un éxodo importante de personas, muertes al por mayor, además de la pandemia, el sector salud que está completamente desarticulado y devastado, y a esto la falta de posibilidad de acceso a los granos elementales para poder alimentar a la población. Siguen obviamente con una serie de complicaciones. Hay un barco varado inclusive en las aguas yemeníes a 60 kilómetros de la costa con una carga cercana a 1,000 millones de barriles, lo cual puede colapsar en cualquier momento y generar sin duda un colapso todavía mayor para este país, porque gran parte del puerto pues vive de la pesca, obviamente, y esto traería otro tipo de condiciones y circunstancias. No olvidemos tampoco el tema de por Siria. cierto, hay una crisis ahí, ¿no? También en las Islas Mauricio, un barco japonés hizo un derrame terrible en la zona, ¿no? Hacia el lado de Madagascar, están pasándola también terrible ahí en el... El caso de Yemen, con todos los grupos radicales que hay y la lana que le están metiendo los chinos, es un polvorín también ahí. Y es la zona que no tiene petróleo de toda la región, además, ¿no? Son la parte más pobre, ¿no? O sea, también la tienen terrible. Sí. Perdón, Oscar. Sin duda, y bueno, esto creo que será un tema también importante para seguir tocando en los meses venideros. Y han terminado de recomponerse en esta parte, aunque ya dictaminaron un cese al fuego, están regresando unos de los estudios geográficos que habían sido, digamos, poco a poco empezar la población de esos espacios. Y bueno, tampoco dar el dedo renglón de cómo va a estar reparando esta gran lesión que se ha generado, este gran polvorín también en el pueblo, que apenas la semana antepasada pues experimentó una de las grandes complicaciones a través de esta bodega, ¿no? Donde almacenaban algunos componentes que son empleados para inclusive la generación de nitrato, de bombas. Y eran nitratos nitrato. Y lo trataron. Sí, sí, claro. Trataron. Sí, bueno, pues ahora cambiando entonces, del escenario el pueblo libanés internacional, tenemos que tenerlo también presente. Tenemos que tenerlo presente en las próximas semanas, porque hay una gran crisis que también va hacia perfilar una cuestión de hambruna y de extrema pobreza en la región, más de la que ya se observa actualmente. Muy bien, pues ahora pasando al escenario nacional, porque finalmente de los temas se trata de ir abordando un poco de todo. Y bordando. Seguimos y bordando también, claro, gracias. Pues tenemos el caso Lozoya y recientemente, bueno, el cumplimiento ya de 1 año en prisión de la señora Rosario Robles, acusada de haber sido la promotora principal de la estafa maestra. Entonces, pues abrimos comentarios. Mi querido Sigi, tú que te has mantenido callado con el tema internacional, ¿qué nos dices de los temas nacionales, compañero? No, bueno, callado con relación a dejar a los expertos hablar del asunto, y además cuando son ya son expertos en todos los muchachos, dale una oportunidad. Cuando internacionalistas y además energéticos. ¿no? Entonces, cuando se juntan las dos cosas, pues no hay poder humano que no hay manera. Refutar mayor conocimiento, pero está muy bien, me parece que han planteado las dos cosas, ¿no? Tanto Oscar como Carlos han referido muy bien este panorama y entretejido. Y en el caso nacional, pues creo que también pues está relacionado, además, es una red, es la colita, ¿no? de Odebrecht, de todos los escenarios que se han dado en otros países que han llevado a crisis y en su mayoría a maxi procesos, ¿no? Y acá todavía en el país, pues todavía muchos están preguntándose cuándo se va a desencadenar el maxi proceso, cuándo va a haber más. Que lo cierto es que en lo que vamos ahorita, en el proceso, y que además son varias las acusaciones y que tenemos que entender que tiene un proceso más o menos amplio y que lo está llevando la Procuraduría en forma y tiempo,
Pues hasta ahorita tenemos que los implicados más resonados pues son el ¿cómo decirlo?, jefe detrás del poder, Videgaray, ¿no? El señor Videgaray, resultó por ahí también pues el expresidente Enrique Peña Nieto señalado. Hay algunos señalamientos de algunos expertos en el tema jurídico, en el sentido de que podría estar por abajo de lo esperado las acusaciones que puede generar. Una, por el problema o el rumor que se desató acerca de que muchas de las acusaciones contra el mismísimo Lozoya hubieran ya expirado, ¿no? Es decir, no sirvieran, ya estuvieran fuera de tiempo. Y la otra, por el nivel de las acusaciones en las cuales Lozoya estaría hablando de actos perpetrados por él mismo. Desde mi punto de vista, estos actos perpetrados por sí mismo, en el contexto del criterio de oportunidad para que pueda ser un colaborador del Estado, sí aplican, aunque sea él mismo el que esté refiriendo casos, siempre y cuando haya otros hechos y elementos. ¿Cuáles son? Pues los sobornos a bancadas del PRI, fracciones del PAN, ¿no? Por un lado a las representadas por Felipe Calderón y por el otro lado del ex candidato en las pasadas elecciones, Ricardo Anaya, que salió raspadísimo también. Entonces les dieron lana diferenciada, ¿no? Al grupo Calderón por un lado y al grupo Ricardo Anaya por el otro, para las famosas reformas estructurales. Y la otra parte, parte, que alcanzaba para todos. Para todo, sí, bañó, salpicó a todos, efectivamente. Y la otra parte, pues tiene que ver con la campaña. Y ahí yo les preguntaría, ¿ustedes qué opinan si el INE tendría que actuar de oficio? Teniendo estos datos. Hay otra parte adicional. Ya están pidiendo que se divulguen los videos en donde Correcto. se sabe que esa es la otra parte. Se cometieron este tipo de fechorías. Y bueno, se ha convertido también en una parte esencial del debate. Y ¿De especulación? Que no solamente es un tema de este dinero, sino de todo lo que está alrededor. Perdón, Carlos, sí, adelante. No, en el sentido de que también ha sido un tema de especulación, ¿no? En donde ha habido mucho movimiento, en donde los que creen que pudieron haber salido en algunos videos, pues también ya están pidiendo paro, están jalando la cobija, están esperando a que nadie los agarre y a congraciarse con quien tenga que congraciarse, porque, híjole, güey, y si ese día me grabaron, y si ese día que fui yo, y ese día que fui a cenar, que fui a su oficina, y si me grabaron, ¿sabes? Banda no sabe. Además, para información del público, quizás ya lo saben, pero lo quiero reiterar, se dice que ese tipo de grabaciones fueron secretas, es decir, la mayor parte de las personas que estaban involucrados en el asunto les fueron colocados dispositivos en corbatas, en bolsos, ¿no? Una verdadera, híjole, de película siniestra, y que nos recuerda mucho otras épocas de cómo se actuaba, pues para al final decirle, ¿cómo que no recibiste si aquí están los elementos de prueba? Y sí ha de ser de verdad terrible, ¿no? Oscar, decías tú algo. Louis Vuitton y Hugo Boss salieron raspados también en esta dinámica, por los accesorios. Oigan, pero creo que tenemos que perfilar necesariamente dos momentos importantes. Uno es previo a la elección, en donde hubo flujo de recursos importantes para, de alguna manera, contratación de equipos de campaña y forzar algunos procesos para que el partido, en caso concreto el PRI, pudiese tener acceso al gobierno federal y obviamente a todas estas posiciones a través de la presidencia. Esto marca un parteaguas importantísimo y creo que se tendrá que escenificar en su justa dimensión. ¿Qué es lo que decía? Que repercutió después. ¿Qué es lo que decía el buen Siki, ¿no? Si se podría buscar por oficio, porque hay pruebas de que sí hubo dinero negro, dinero ilegal en las campañas, ¿no, Oscar? Claro, y cambia radicalmente un estatus del statu quo y de la gobernanza hacia adelante de los procesos. Ese sería un primer momento que me parece que es uno de los más críticos que tenemos que observar y atender en la sanción adecuada y en su justa dimensión. Y el otro momento que fue posterior, una vez que ya este partido llegó al poder y se posicionó con esta relatoría previa, se generan contratos masivos importantísimos
la compra de esta planta de nitrogenados, que es un descalabro a la nación en el erario público por cerca de $200 millones, y además los contratos que se generan, unos contratos superfluos, superinflados, inflamados en la cuestión de los recursos, de las aportaciones, y que muchos de ellos van en contra de Pemex, Petróleos Mexicanos, y que lo deja prácticamente en la lona, como se ha encontrado en estos últimos meses, y que no ha podido salir adelante. Entonces es un descalabro patrimonial a la nación de carácter brutal. Creo que no tenemos que perder de vista ese momento. Totalmente de acuerdo. Carlos, adelante, por favor. Y en ese sentido, hay quienes plantean que el caso del dinero en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto ya prescribió, y entonces ahí ya dicen que no se podría atacar por ese lado. Pero por el lado de los desfalcos y los descalabros a Petróleos Mexicanos, el convenio de Naciones Unidas de la corrupción, tú puedes echar abajo un convenio si has demostrado que hubo algo de corrupción en la generación, en la construcción de ese convenio, de ese contrato. Es decir, si se judicializa de una manera correcta y adecuada y se lleva, puede ser la perla para que Andrés Manuel eche atrás toda la reforma energética y cancele los contratos con muchas de esas empresas enarbolando, adheriéndose al convenio de Naciones Unidas en contra de la corrupción. Resulta de verdad interesante las propuestas. Ahí estarían dos espectros. Que sería el espectro legislativo para echar atrás la reforma energética y el espectro judicial, que van por caminas y cuerdas por separado. Entonces sí tendríamos que tener ahí claridad en esos momentos y en esos procesos, porque uno no convalida al otro, sino que van por dinámicas separadas. Era la única acotación. Bueno, gracias. Nada más que ahí también, Oscar, habría que ver si en el caso de lo que están ahora promoviendo de reformas constitucionales, qué nos puede alcanzar para servir a este tipo de propósitos y si habría manera de echar abajo esta ley. Lo que sí creo es que el planteamiento que hace nuestro querido amigo Carlos va en el sentido de empezar a echarlo abajo desde anular los contratos que fueron motivo de una relación corrupta. Es decir, que fueron asociados se les fueron otorgados a una serie de empresas sin que haya, digamos, mediado un proceso legítimo, sino un proceso fraudulento. Y creo que sí se pueden hacer cosas por esa vía y habrá que demostrarlas en otras, que es un poco lo que también ha ocurrido con el caso, de alguna manera, de las llamadas estafa maestra, donde están acusadas directamente un número importante de universidades de haber sido beneficiadas de estos recursos, haber generado contratos, y hoy todavía sigue eso en la cuerda. Ha insistido la señora Rosario Robles de que ella es una, digamos, víctima de una persecución política, porque no hay otros que estén involucrados como ella en este caso del proceso. Pero un dato interesante y que también ha sido motivo de controversia, su ausencia de colaboración, dicen algunos, es lo que lo ha motivado, mientras que al señor Lozoya pues está fuera porque está colaborando. Y debe que decirlo que no es preciso o no es exacto, también depende de las estrategias de tus propios abogados defensores. Y en el caso de la señora Rosario, yo creo que ella había una expectativa en su defensa inicial de que iba a llevar el proceso en libertad y ahora mismo podía haber estado, digamos, en la primera sesión hasta donde se presentó. Su expectativa es de que se iba a iba a presentarse a la audiencia y después a ver dónde me encuentran. Nada más que la retuvieron e inició el procedimiento y ha quedado desde entonces recluida en Santa Marta. Y creo que ese es un tema de lo que ahora este hombre ya lo aclaró el propio fiscal general. Lozoya no significa que por estar colaborando no esté también sujeto a proceso y que esté bajo la posibilidad de que quede preso. Tal vez lo que han dicho algunos es que puedan salvar a sus bienes o a su familia, pero también está claro que por lo menos en el caso de Alemania ya se hicieron investigaciones en los lugares donde se tenía propiedades y está iniciando el gobierno alemán procesos también en contra de estos que compraron este tipo de bienes, que son básicamente casas y otras cosas, y se va a actuar contra ellos. Así que creo que lo que ha habido mucho en la prensa es adelantar, tratar de cubrir, insistir, que pobrecitos no es posible que los estén enjuiciando o que el otro esté libre, cuando todos sabemos que lo que hay de fondo y una verdadera, es un verdadero iceberg, ¿no? Lo que estamos viendo es apenas una parte de lo que han hecho o lo que estuvieron haciendo del Estado, removiendo todos los fondos para
quedárselos una minoría. Sí, Gi, no sé si quisieras hacer algún comentario al respecto. Pues solamente que ha tenido un tratamiento absolutamente político, ¿no? Que la oposición de repente se ha vuelto defensora de Rosario Robles, ¿no? Que caen en algunas omisiones. Ya lo describiste tú muy bien, cuál es la diferencia entre las dos situaciones legales, que yo agregaría nada más que sí hay una diferencia entre el trato, perdón, en el convenio. Cuando firmas un convenio y hay un criterio de oportunidad o se busca un criterio de oportunidad para ser testigo colaborador o para ser testigo protegido o las diferentes formas, pues claro que tiene una forma totalmente distinta y eso se estipula desde un preconvenio, ¿no? Para hacerlo. Entonces ahí creo que sí el tratamiento ha sido más político en los medios con respecto a los críticos de la situación o de la diferencia de la situación entre Lozoya y Rosario. Y bueno, yo quisiera que fuéramos trabajando hacia una conclusión, porque de verdad estamos viviendo también un momento muy interesante en este tema. Para muchos de los medios han estado insistiendo que es total y absolutamente un tema electoral. Formalmente el sistema electoral es hasta el próximo, empieza en septiembre formalmente. Tal vez sea motivo de una charla mucho más grande, ¿no? Tal vez no sea ahora la misma la ocasión, pero yo quisiera de todas maneras dejarla anotada, porque sí es evidente que hay una preocupación enorme de los que, pues digo, le apostaron a que no iba a pasar más, no iba a pasar a mayores, dirían algunos, y ha estado resultando que se está convirtiendo en una situación que beneficia, sí, al gobierno de la ciudad, le beneficia al gobierno de la República, trae una imagen muy importante, resuelve lo de la vacuna, trabaja, pero hay que decirlo también, ha puesto en evidencia el verdadero cochinero en que tenían al país y ha puesto también en evidencia la ausencia mínima de criterio de forma de construir. Pues entonces, nos vemos, mis queridos amigos, nos vemos para el próximo lunes. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Sigi. Oscar se tuvo que desconectar, pero estamos con ustedes y como siempre decimos, esto fue el almuerzo picante. Excelente, es viernes y el cuerpo no sabe ni para qué, pero bueno. No sabe todavía, pero ahí va.